Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos en el mundo entero. Amén. Ojalá esto llegue a todos y ojalá todos nos pongamos las pilas, como decimos acá en Argentina. Nos pongamos, diremos, la coraza de la fe, del verdadero evangelio, el calzado de la paz, ¿sí? Y la cobertura de Dios, de un soldado de guerra, como en los viejos tiempos, y para que cosas del enemigo no quieran penetrar en nosotros. Amén. Bien, yo prometí a los Talmidín de Yohanan elevar un video que no, la verdad, no pude a la mañana. Entonces preferí hacer todo en una sola cosa, no subir tanto video, ¿sí? Porque es mejor y así se dice todo desde una. Yo mandé un escrito a la Torajay, ¿sí? Bueno, amado hermano, porque es así, yo no soy falsa en nada y la verdad soy muy sincera. Si tengo que perder el aprecio de alguien por defender la palabra, lo voy a hacer. Quiero que lo sepan. Y esto es muy serio lo que estoy diciendo. Nosotros no estamos acá a predicar para no que tengan una alta estima, ni nos quieran, ni nos aplaudan. Acá no estamos para eso. Aquí estamos para defender la verdad y para que otros también reciban de Cristo. Y sabemos que esta es la batalla de la fe. Pero sabemos qué cosas van a pasar en el camino. Amén. Mañana puedo ser yo la que caiga. Y ya les dije muchas veces, yo para llegar al camino de Dios fui una mujer muy retada, una mujer en rebeldía, una mujer con muchos que desconfían, que creen, no creen, que no entienden la palabra, pero que también quieren andar como un caballo apurado llevándose el mundo por delante, y no es así. Número 1, Yohanan. No sos una desilusión para mí, pero estoy sorprendida. Hace 4 años te elegí como profesor, aunque no lo hayas descubierto, porque sí, Dios me mandó a estudiar el hebreo por una cuestión del nombre de Dios y de algunas otras cosas que son misterios de Dios, ¿sí? Sabemos que el hebreo es un idioma celestial, un idioma universal, pero que en estos momentos no se está profesando en muchos países, ¿sí? Sabemos que los países arábigos como Irán, Arabia, Marruecos, muchos países hablan el idioma hebreo, nada más que lo tienen a su manera. Es como decir, como hacen aquí en Argentina, un dialecto, ¿sí? Acá tenemos mapuches que tienen el idioma mapuche, pero que son argentinos. Como los gallegos hablan el idioma gallego. Amén. Y en esto está pasando lo mismo. Ustedes igualmente tienen muchas palabras que son del griego. Por ejemplo, la palabra Tanaj o Tanakh viene del griego. Amén. Hice un par de investigaciones, pero por sobre todo la palabra. Hay como 8 textos, no sé si los vamos a leer todos, pero los fundamentales los vamos a leer. Prometí a los Talmidín Yohanan. Yo prefiero el odio a que me amen por lamber los pies a nadie. Yo soy muy frontal porque conmigo siempre fueron frontales. Y no es que yo no tenga amor por las almas, al contrario. Cuando tú amas a alguien, le vas a reprender en algo y le vas a hacer ver algo. Porque mañana puedo ser yo la persona que caiga. Vos estás quitando, hermano. Yo te hablo de vos porque aquí hablamos de esta manera, ¿sí? El Nuevo Testamento y sin fundamentos. Yo te hice una pregunta esta mañana. Si el Antiguo Testamento es escrita por los hombres, por los romanos, ¿por qué estás hablando de la venida de Cristo? ¿Por qué estás hablando de lo que el apóstol Juan escribió en la isla de Patmos? Si es palabra de hombre. El Apocalipsis, que es del Nuevo Testamento. Primero, antes de empezar con la información,
Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Por favor, le pido a los que están estudiando hebreo que no es que esto sea una tirantez, no. Créanme a mí y no a Yohanan. Estén de parte de Jesucristo. Y se acabó. Yo soy una persona preparada para enseñar la palabra de Dios como corresponde, sana y pura como está escrita aquí. Y ahora hablamos la Tanaj, la Torá y todo lo demás, y el Talmud. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan, Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido, escuchen bien, es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Ustedes dirán, ¿por qué está leyendo? Primera de Juan, capítulo 4:7. En esto se nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, acerco más, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en Él, o sea, en Cristo Jesús. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir este corto texto de Primera de Juan? Que Jesús trajo el amor del Padre en su propio cuerpo. Dios estaba en él, el Padre. Por eso el Verbo, que es el núcleo del todo, ¿no? Una vez, y esto lo recibí de Dios, sí, lo tengo anotado. Tengo que buscar todos mis cuadernos. Dios es el sujeto, el protagonista de toda la historia humana y de lo que va a pasar. El Verbo, que es el que resalta al sujeto, el Verbo que le da la motivación a todo un escrito, a toda una oración, por ejemplo, ¿no? Y el predicado. El predicado es el resultante del testimonio de lo que queremos decir. Miren, esto lo hemos aprendido en la escuela, pero llévalo al plano espiritual. Dios es el sujeto, el protagonista, el todopoderoso. Cristo, que estaba con él en el principio, y Dios con él. El Verbo, por él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Porque el Verbo es el accionar del sujeto. Y el predicado, el mismo Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, pero primero en Cristo Jesús. Amén. Es muy complejo este tema. Parece, ustedes dirán, pero ¿cómo me está diciendo esto? Pónganselo con la Biblia a desarrollarlo y me dirán de dónde sale esto. Cuando hay una congruencia en el espíritu, quiere decir una congruencia cuando todo está de acuerdo.
cuando todo está en una misma cosa. Si yo quiero hacer funcionar un auto, tiene que estar en condiciones el burro, el motor y yo el que conduzco el auto. Si yo no sé conducir ese auto, puedo causar, y hay gente conmigo, un terrible accidente y puedo matar a muchas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros mismos, usando mal el Evangelio, no sabiendo enseñarlo, podemos darle muerte espiritual a muchas personas. Gloria sea su nombre. Hace mucho que no estaba enseñando palabra. De ninguna manera el apóstol Juan es un personaje. Por ser el último, fue el que más trayectoria tuvo en todo, porque él viajó por el mundo entero. ¿Entienden? Siempre fue perseguido como Jesús para matarlo. Y todos, escuchen bien, todos estaban aptos para la parte profética, evangelística, ministerial, enviados, misioneros, el don de sanar, en fin, tenían muchos dones. Pero siempre había alguno que tenía más inclinación por el otro. Pablo en este caso amaba las almas, era un evangelista, un apóstol evangelista. Amén. De tal manera, Jesús dijo que cuando Él se fuera, vendría el Consolador y que de ahí vendrían todas las cosas para ellos. Y que en su nombre echarían fuera demonios. Amén. Y harían las obras dando testimonio de Jesucristo. Imitad a Jesucristo. De tal manera que Pablo dijo, imitadme, dijo. Sed imitadores de mí. ¿Pero por qué? Porque él era un reflejo del testimonio de Jesús. Aunque no lo había visto en persona, él tuvo un encuentro con el Padre. De tal manera que él quedó ciego unos cuantos días. En el capítulo 5:1 en adelante, vamos a ser rápido, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Lo dice nuevamente. Todo aquel que ama, el que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a leerlo de nuevo. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido, letras chiquitas, ha sido engendrado por él. Está hablando del Todopoderoso. Que si creen en Jesús, están creyendo en el Padre. Eso está queriendo decir, en el Padre. Entonces, como yo dije, cuando uno está injertado en el olivo santo de Dios, ya deja de ser un olivo silvestre. Pasa a ser parte de la realeza de Dios si está dentro de la voluntad. ¿Sí? Porque Dios puede arrancarle y echarle al fuego como una rama seca. Pero si realmente tenemos la unción, somos la rama del olivo injertadas en Cristo Jesús. Y ya no somos gentíos. Porque ¿saben qué es un gentil? Como ya lo expliqué hoy, en el escrito creo. Un extranjero de la fe. Alguien que no pertenece al verdadero credo, sino que está en una creencia adulterada, en un Baal que no se conoce y que está hecho por mano de hombres. Amén. Dios sea glorificado en todo momento. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos. Escuchen bien el concentrado de esta palabra. En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es más claro echarle agua, ¿verdad, hermanos? Está hablando de, pluralmente, de muchas almas, la humanidad entera, diremos. Está en nuestras manos que la humanidad se salve. Y nos encontramos con que hay siervos egoístas, o como muchas veces, perdóname hermano Yohanan, has dicho que muchos nos hacemos llamar maestros de la palabra y que muchos nos hacemos llamar profetas. Mira hermano, yo te voy a decir una cosa. De unos días para acá cambiaste. Yo no sé si es la cueva donde estás, perdona. Todo lo que estás pasando te está confundiendo. Porque yo quiero creer en tu misterio y en el profesor que yo conocí. Y que yo nunca me había dado a conocer. Porque yo tampoco soy de darme a conocer a las personas. Yo hago lo que tengo que hacer, de lo que Dios me manda y punto. Yo aparecí en marzo, casi en marzo, y yo, cuando hablé de tu persona, como un buen profesor de hebreo, pero que también tiene derecho a equivocarse. Pero yo noté algunas cosas. Sabíamos que Jehová era el nombre de Dios y que Yohevahei, un nombre que no se nombra, equivalente a 26, a lo que corresponde el número de cada letra del Aleph B. Mira cómo me recuerdo. Luego vi que decías que era Yahweh. Y yo estuve analizando, nunca puede ser Yahweh. Porque si está escrito con B corta, estamos hablando de una Yu que puede ser una J, como una I grande, la Hei, y tenemos el puntito arriba que hace una O, Oba, o para muchos OB, ¿no es cierto? Entonces yo aprendo de lo que estoy escuchando, pero también voy y analizo por mí misma con mi propio abecedario y con el abecedario en inglés, porque si en inglés le dicen Yahweh, no, porque sabemos que para cualquier idioma, si yo me llamo Roxana, está bien, en inglés es Roxanne, pero la mayoría de los nombres no se pueden en inglés cambiar, se tienen que nombrar tal cual son, ¿entienden? Aunque sabemos que John es Juan, como Yohanan es Juan, pero cuando hablamos del nombre de Dios es algo santo y dicho por vos mismo, amén. Pero también te escuché una vez decir, ¿quién sabe cómo se llama Dios? Cuidado, porque Dios se da a conocer. Dios no miente. Dios es un ser que siente y que habla a través de su espíritu. Entonces yo no entiendo qué te pasa, hermano. Estás confundiendo las almas. Y este joven de hoy me dejó mal. Como diciendo, como yo, todo lo que creí de la Biblia sobre el apóstol Juan es mentira. Pero ¿de dónde sacas, Yohanan? ¿De qué es mentira? Los apóstoles existieron. Está bien, Roma, sabemos bien que después de Augustus estuvo este otro César,
que quiso tomar el cristianismo para él, para agregar sus demonios, sus dioses. Muchos quedaron con él, pero otros escaparon por sus vidas cuidando del verdadero evangelio. Yo también sé, Johanan, y no es que estoy compitiendo con tu persona ni con nada. Entonces, yo sé que ustedes, por jerarquía de decir que son judíos natos, nacidos allí, tendrían una prioridad porque son elegidos. Pero si el mismo judío, Jesús de Nazaret, de la clase real de David, él dijo que sin dejar de cumplir los estatutos de Jehová de los antiguos testamentos, dijo, pero yo les traigo uno nuevo, sin dejar el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jehová lo dijo, puedo nombrar a mi Dios. Tengo derecho a nombrarlo. Puedo decirle eterno, Señor. Puedo nombrar a mi Dios, porque está escrito en la Biblia. No es el ayuno que yo escogí, que rompáis cadenas, que hay de comer el hambriento, que arropes al desnudo y que des techo al extranjero o al que no tiene casa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mucha palabra, mucha profecía, mucha iglesia, pero en los hechos, hermanos, los judíos no son de dar. Está bien, una vez yo sé que vos me dijiste, hermano, mostraste videos donde ustedes tenían gente trabajando para darle de comer a los demás. Me alegro mucho por eso. Pero hay judíos que no. Pero yo estoy notando en este momento, Johanan, que te has convertido en un fariseísta. Y me duele decirlo. Tengo angustia por eso. Y una desesperación terrible. Pensar que nadie te conocía. Yo te nombré en mi página como uno de los mejores. Pero por eso dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre. Que confía en el hombre. Es maldito. ¿Sí? Porque realmente yo vi un maestro de la palabra, y la palabra hebrea muy buena. Creía que había dado con la persona. No quiere decir que no lo seas, pero algo te está pasando. O es toda la situación que están viviendo en Israel y que te estás tentando. ¿Estás permitiendo que el anticristo te maneje? ¿Estás débil en la fe, Johanan? Todo este libro de Juan, primera de Juan, está hablando del amor de Dios. Como el subtítulo del capítulo 3, hijos de Dios. ¿De quién habla? De los gentíos. ¿Qué son gentíos? Extranjeros de la creencia de Dios. Que después de Nimrod de la Torre de Babel se repartieron a todo el mundo con culturas que ellos inventaron, con dioses que ellos inventaron y hasta con un idioma, con claves que ellos se inventaron. Pero que en realidad la verdadera verdad es que todos somos de descendencia judía, hijos de Dios, del Altísimo. Amén. Pero por la razón de que todavía, hasta que el Señor venga y Él hable todas las cosas, tenemos que seguir manejando nuestro idioma. Y seguir las sendas antiguas, hermano, no es solamente seguir el idioma hebreo, no. Volver a las sendas antiguas es volver al primer amor con Dios, a la obediencia, a sujetarnos a la palabra. No queramos cambiar chicha por limonada, ¿sí? Por favor. Aparte yo sé que sos mexicano, ¿verdad? Yo tengo descendencia
No me jacto, pero estoy en mi país, en Argentina. No tengo para viajar. Un día dijiste, bueno, si eres de nuestra descendencia, tienes que venir aquí a Israel. Si bien yo sé que para este tiempo todos los judíos o descendencias de padre Abraham, que él fundó Arabia Saudita, tendrían que estar en Israel. Yo tendría que estar en Israel, pero no tengo dinero para viajar a Israel. Y en Argentina también se necesitan, y por alguna razón Dios quiere que esté en Argentina. ¿Estamos claros ahí? ¿Es duro lo que te estoy diciendo, hermano? Sí. Primera de Corintios, capítulo 12, habla de los dones espirituales. Tú dices que no hay profetas, pero si aquí lo dice, está escrito, dados por el Espíritu Santo, después que se fue nuestro Señor Jesús. En un solo cuerpo, o sea, la iglesia. Acá dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es lo que estaba diciendo. Don de profecía, el don de sanar, de evangelizar. Yo no entiendo, hermano, de dónde sacas que no se lo tiene en cuenta Pablo y que es un personaje y que no está en la Tanaj. En este mismo momento vamos a ir, se me perdió un texto, son muchos, hemos leído primera de Juan 4:7 y capítulo 5:1 en adelante. Quiero ser lo más comprimida posible porque yo hasta 1 hora llego, ¿sí? Y es lo que programé en la cámara. Por ejemplo, cuando se habla de un libro acrónimo, se está hablando en una lingüística griega, ¿sí? Es una sigla como una palabra y por el uso acaba por incorporarse al léxico. O sea que estás hablando de abreviaturas o de palabras que se incorporan a ese famoso libro si está, permitido y analizado por los doctores de la palabra, por los ortodoxos, ¿sí? Se está hablando directamente de un lenguaje que ustedes tienen, de un léxico, ¿sí? La palabra acrónimo, que viene del griego, ¿sí? Acrónimos. ¿Qué significa? Que está de acuerdo con los cánones de la iglesia. Con los cánones de la iglesia. Un texto, un libro que está establecido. Ahí está. Ese es el concepto. Que está establecido y admitido por una tradición o religión que se ajusta a las características de un canon de conducta o de perfección. O sea que es un libro de leyes a las que las personas se sujetan como un mandato divino. Amén. Lo entendí perfectamente. ¿Qué es la Tanaj? El Antiguo Testamento de los cristianos en el judaísmo. Y es llamada Tanaj como un sinónimo, como un acrónimo para Torah, Neivim y Ketuvim, una ley,
profetas y escritos. Ley, profetas y escritos. Eso es lo que significa, se redondea en lo que es la Tanaj. Es el libro de los mandamientos, estatutos, escritos por profetas y escritos valiosos de cumplimiento. Amén. Así yo lo entiendo bien. Por este motivo el judaísmo no considera los escritos de los discípulos de Jesús como inspiración divina. Por tanto, la Biblia judía solo se compone de la Tanaj, o sea, de los 5 libros del Pentateuco, escritos por Moshe, o Moisés para nosotros. Tanaj también está escrito con K, Tanakh, ¿sí? Porque también viene del griego. Yo sé que el arameo es parte del griego y es parte del hebreo, y por eso hubo un cambio. Después del diluvio hubo un cambio en el hebreo. ¿Por qué? Porque los griegos querían tomar el idioma hebreo, mas no les fue permitido. Pero sí hubo griegos que estuvieron con los judíos. Y no me vengas a decir que no, hermano, porque es una gran verdad. Porque yo estoy investigando el griego. Se dice que Dios es Alfa y Omega, perfecto. Pero no te olvides que está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ustedes al Alfa y Omega están poniendo, escuchen bien esto, están poniendo letras griegas. Letras griegas. Pero se olvidan de que está la beta. Beta. Se pronuncia la B como una P. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo analizo con la Biblia. Es la tercera persona de Dios. Es Dios mismo. Proviene como tercera persona. Primero el Padre, el Hijo, el Verbo, y el predicado Espíritu Santo en el accionar. El Espíritu Santo es la persona de acción de Él, su Espíritu en acción. Es la acción del Espíritu de Dios en las personas. Amén. Vayan leyendo, hermanos, y no tengan miedo a ningún judío. Ustedes tienen que atarse a Dios y no a las personas. Pablo fue alguien muy importante, tuvo un encuentro con Dios. Por ejemplo, San Lucas, otro apóstol. Lucas fue médico. Amén. Ahora me van a decir que no, que eso tampoco existe. En Lucas capítulo 15, en el versículo 8, habla de la parábola de la moneda perdida. ¿Qué dice? En otra dice dracma, ¿no? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, escuchen bien esto, no enciende la lámpara y trae y barre la casa, o sea, limpiarnos, Dios nos limpia, y busca con diligencia, con urgencia, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: gocémonos, dicen, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí está concentrado el mensaje.
con esto es como que ya has realizado toda la enseñanza. Cuando Dios da luz a un pecador que no vio otra cosa que el mundo y el pecado, cuando aparece Dios como luz, el Espíritu Santo le encuentra y se lleva a esa alma y dice que un alma vale más que 1000 almas para Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que las demás almas no tienen valor para Él? Sí las tiene, pero está queriendo decir, más vale que no quiero yo abarcar mucho y apretar poco. Dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Si no puedes atender a 1000 almas, no puedes atender a ninguna. Empieza por un alma y luego atiende a las demás. Porque van a haber ayudantes que te van a ayudar a administrar las demás almas. Eso está queriendo decir. ¿Entienden? Entonces tiene tanto valor un alma que el dueño de esa dracma pone luz para encontrarla. Porque de mucho valor. Y Dios hace fiesta en el cielo cuando un alma por día, no hace falta que sean 10, un alma por día se entregue a Dios. Pablo amaba las almas. Y murió, fue decapitado. Y eso lo sabes, Johanan. ¿Qué más podemos leer, hermanos? Lucas capítulo 18, ¿de qué habla? De la semilla. Son muchos los textos. Lucas 13, 18. Es muy importante, hermanitos, porque ustedes dependen de las personas, de los hombres. Aún lo que yo esté hablando, diciendo, ustedes confírmenlo con la palabra. Yo ni me hago maestra ni nada. Yo soy una hija de Dios y Dios me ha dado para enseñar. Yo se lo pedí por años. Eso me cansé de decirlo muchas veces. El tema de la semilla es muy importante. Lucas 18. No es 18. Es capítulo Hechos. A ver, no. Uno es Hechos, capítulo 2, 18. Donde dice que Dios derrama de su Espíritu Santo también sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Y de quién está hablando? De esta generación. Porque haría mayores cosas. Globalmente, no más que Jesús. A ver si nos entendemos. Lean Hechos, capítulo 2, 18. Donde dice que los ancianos soñarían sueños, que habría prodigios, maravillas. Vamos a leerlo bien, ¿sí? Y luego vamos a ver qué pasó con Saulo de Tarso. Amén. Vamos a leerlo. Dice, derramaré, es en la mitad del 18. 2.18, la mitad del 18. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes son el todo
o todos los que le invocaren? Nosotros, las almas. Entonces, ¿por qué están restringiendo de que los judíos nada más? Los judíos tienen un precio que pagar, ¿sabían? Porque negaron la venida de Jesús. Pero aquel que se ha convertido al Evangelio no tiene por qué estar hablando de estas cosas. Están negando. Es más, yo sé que han perseguido a hermanos por considerar el libro de Mateo 25 y de otros textos también, hermanos. Yo vi cómo los agreden a estos pobres judíos convertidos al Señor. Hay persecución en Israel. Hechos capítulo 9 habla de la conversión de Saulo de Tarso. Lo último que hizo él fue matar a un siervo de Dios, y a Dios como que le paró, porque dice: Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a él, perdón, porque yo no estoy bien para leer, esa es la verdad. Vino a él sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén o a Jerusalén. Y vamos a ir un poquito más para acá. Él iba camino a Damasco y repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, lo dejó ciego por un tiempo. Estaba viendo al mismo Padre. Un encuentro con el Padre a través de Jesucristo. Son estas letras chiquitas, y cuando tengo la luz de la noche, le digo la verdad, tengo que cambiar los anteojos. De letras grandes. Tengo que yo comprar una Biblia. Pero esa es la verdad, hermanos. Él fue un sumo sacerdote, a uno de estos fariseos, a pedir cartas para que le den permiso para traer presos a estos cristianos. Él hacía apedrear a los cristianos, como en la época de Moisés, que estaban bajo el ayo, bajo el ay. En Hechos capítulo 9, hermanos, del 1 en adelante. ¿Existió o no Pablo? Sí. Viajó a tantos lugares. Entonces, hermanos, de hecho Timoteo visitaba a sus hermanos. Entonces, yo no entiendo este tema de la Tanaj. Vamos a ir cerrando. Tengo muchos textos más para considerar.
La Torá, por ejemplo, que es el rollo, la Torá es entonces una piedra preciosa, algo de valor. Mientras que la plegaria es una ventana, la Torá es el texto que contiene la ley del patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo. Yo no sé qué clase de cristianismo. Y constituye la base y el fundamento del judaísmo. Y el término proviene de la raíz hebrea. También, que es el Nevi'im, profetas. Es la segunda de las tres partes que se divide la Tanaj, la Biblia hebrea, paralela al Antiguo Testamento. No sé a qué se refieren allí, al Antiguo Testamento de los cristianos. Luego de la Torá hebrea o Pentateuco para los cristianos y antes de los Ketubim. El Tanaj del acrónimo hebreo es el conjunto de 24 libros de la Biblia hebrea. Constituye, junto a otros libros, el llamado por los cristianos antiguos. Miren, hermanos, quedan textos como Romanos 9:31. Vamos a hacer, yo voy a dejar estos marcados que me faltan porque se me va el tiempo. Vamos a leer lo que falta, sí, lo vamos a leer. Mañana vamos a terminar el estudio. Esto es un estudio. Y una aclaración para los judíos que se están olvidando de que Jesús vino y que vino una nueva edad cristiana para tener libertad en Cristo Jesús. Ya no había más sacrificios, ya no había más el Shabbat, era Él, Jesús, el descanso. Entonces ya para ustedes los judíos el Shabbat lo siguen festejando, está bien, lo siguen respetando. Aquí también se respeta el Shabbat, los sábados se congrega. Shabbat no es solamente día sábado. Shabbat o Sabbat es cuando tú oras a la caída del sol, o puede ser a las 3 de la tarde. Hay un representativo, hermanos, que a partir de la hora 0, la mitad del día es 12 del mediodía, después de comer, del minuto 1, después del mediodía, o cuando raya el sol, va a rayar el sol a la mañana, entre 5 o 6 de la mañana, se reparte en 4. Yo ya lo enseñé eso. A las 3 de la tarde es la cuarta parte de una parte del día para poder orar. A las 6 de la tarde comienza la noche y se puede orar. Pero hoy por hoy, hermanos, se puede orar todo el día. El Sabbat dejó de estar cuando vino Jesús. Significa Sabbat o Shabbat descanso. Descanso. ¿Y cuándo yo descanso? Cuando estoy orando. Ya sea a la mañana, a la madrugada, vigilando, en cualquier momento del día. ¿Entienden? Como para muchos, cuando yo les dije claramente que Navidad es todos los días recordar el nacimiento de Jesús y nacer en cada cosa que morimos, en hechos que tenemos que no son buenos, morir a ellos es seguir naciendo en Cristo Jesús. Entonces, esta cosa de que hay una división de judíos y cristianos,
Yo no me la entiendo, hermano Johanan. Si estás convertido en Evangelio, eres uno más de los nuestros. Que compartas el idioma y la pureza del idioma para comprender mejor, yo creo que en este momento estás poniendo en peligro las almas. Porque ya mostraste a la luz que estás todavía con leyes ortodoxas, fariseístas, que solamente se quedaron con los libros que escribió Moisés. Los primeros 5 rollos, los primeros 5 libros del Pentateuco. Pero estás omitiendo a los discípulos de Jesús. Estás contradiciendo. Existió, Pablo existió. De hecho, a Pedro una vez, cuando Cornelio se le quiso acercar para convertirse al cristianismo, dijo, lo lamento, solamente es para los judíos. Miren cómo sabían bien ellos. ¿Y qué le contesta la voz de Dios a Pedro? Pedro, no ensucies lo que ya he limpiado. Los dejo aquí, hermanos. Talmidín de la enseñanza de Johanan. Y hermano Johanan, tienes que empezar de nuevo. Tienes que volverte al Señor Jesucristo. Porque ¿de qué sirve que tengamos los 5 libros del Pentateuco y la salvación se pierde cuando le quitamos el Nuevo Testamento? No estamos bajo el ay, en el ay, en el ayo, en el llorar, están aquellos que no creen en Jesús. Esos judíos que están esperando a un Mesías que hace rato nació y que ahora va a venir a buscar a su iglesia. Bendiciones, me lo bendigo a todos. Bendiciones, amado Johanan. No te me ofendas, pero somos hermanos y alguien te tiene que quitar la venda de los ojos. Bendiciones.